Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos. A ver, a mí me parece súper interesante lo que hemos oído hasta ahora y realmente lo que yo recibo es el producto terminado. O sea, que en el fondo, bueno, en el fondo no, yo soy una privilegiada porque yo me siento en una cabina y me pongo a juzgarlos. Y yo he tenido la inmensa suerte, y he tenido la inmensa suerte que el momento más increíble en mi vida, que no tenga que ver con mi vida personal, ha sido una medalla de bronce y una de plata olímpica, donde había 3 caballos ibéricos. Porque para mí el caballo es ibérico. Yo no estoy tan de acuerdo en que sea el lusitano una especie de hermanito pequeño del pura raza español, pero bueno, tampoco soy una súper experta en la historia de la raza. En cualquier caso, yo recibo, como os comentaba, el producto terminado. Entonces, a lo largo de la historia, el caballo ha sido utilizado para algo. Entonces, por ejemplo, cuando Guillermo comentaba las yeguas del Hierro de Alcañices, yo las he visto en SICAV. He visto esas yeguas aquí. Y os puedo asegurar que las corraletas esas antiguas que había de las yeguas, esas yeguas sobresalían. Tenían unas caderas y un posterior que ningún pura raza, en la parte un poquito, Pero un poquito, sí. ¿verdad? Que ningún pura raza, con una yegua pura raza de las que había alrededor, las tenían cruz, cosa que hoy en día ha vuelto a surgir la cruz, pero yo he visto cruces donde había como un agujerito en el lugar de la cruz, ¿no? Como os decía yo, el caballo siempre se ha utilizado para algo. El duque de Alburquerque, que era el propietario anterior del Hierro de Alcañices, iba a París porque era un hombre muy viajado, el bisabuelo del actual, y entonces iba en un coche de caballos llevado por sus yeguas o sus caballos hasta París. Supongo que tendría lugares, postas, donde continuaban cambiando sus propios caballos. Bueno, no sé la cantidad de puras razas que serían capaces hoy en día de hacer una gesta semejante, pero lo fundamental es la utilidad del caballo. Entonces, cuando apareció el motor de gasoil o de gasolina, el que tenemos hoy en día en la revolución industrial, pues de repente el caballo se encontró arrinconado en un lugar y la gente dijo, ¿qué hacemos con esto, no? Entonces, los alemanes, por ejemplo, de ellos, decidieron que se iban a montar encima, que tenían que ser caballos agradables, la caballería ya lo hacía con los traquenes, y entonces, bueno, pues vamos a hacer un caballo. En la caballería, la última carga de caballería fue de un ejército polaco contra los Panzer, y entonces, claro, se encontraron que, ¿qué hacían? Entonces, bueno, vamos a darle la utilidad de que la gente los monte por su placer o por lo que sea. Los alemanes, como son alemanes, se enfocaron rápidamente en buscar esas razas, en aligerarlas, en cruzarlas con lo que fuese, para que fueran útiles para el deporte. De hecho, hoy en día, cuando se ven las cartas de origen de los caballos, coges una carta de origen de un caballo de Canches, yo lo cojo y no me dice nada, ni uno de los sementales, no conozco a ninguno. Cojo los de salto y en algunas ocasiones, como los Holsteiner, que sí hay caballos en doma con orígenes de Holsteiner, puedo decir, pues mira, qué gracioso, usan a este y al otro. Y las de doma están clarísimos que son de doma. O sea, ha llegado hoy en día a súper especializarse esas líneas dedicadas a unos deportes y a otros, porque fundamentalmente saben dónde quieren ir, que es lo que Guillermo ha explicado. Para mí es el punto fundamental. ¿Qué es lo que quiere criar el ganadero? Entonces, por supuesto, la finalidad básica y elemental es un caballo que pueda ser montado, que pueda llevarme de un lugar a otro. No necesariamente todo el mundo va a ser olímpico. De hecho, ¿cuántos tenistas hay en las escuelas de tenis? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos llegan al máximo de tenis? Un porcentaje pequeño, pero hay que tener unas cualidades básicas para ello, ¿no? Y para mí lo fundamental es eso, es a dónde queremos ir. Y la morfología tiene que estar a disposición de esa funcionalidad. No se puede tener
simplemente morfología. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que primero debe ser la funcionalidad y discrepo enormemente contigo en el tema de los jueces de funcionalidad. Los jueces de funcionalidad son jueces de la Real Federación Hípica Española, que primero de que hace no los ha formado la Real Federación Hípica Española y están libres de cualquier tema que se les pueda pensar de que saben de morfología. La mitad de ellos, la verdad es que saben muy poco de morfología, vamos, la mitad no, un 90%, pero vamos, que yo pongo mi mano en el fuego por ellos y por su formación. Y entonces, yo creo que la funcionalidad es fundamental que exista, porque y que vaya, y luego esa morfología va en función de esto. O sea, yo, por ejemplo, pienso que uno de los problemas que tiene el pura raza español en su funcionalidad es el posterior y la zona lumbar. O sea, para que un caballo se pueda mover y proyectarse hacia adelante, necesita que la actividad que provoca el posterior se empuje pase a través de la línea superior y llegue al contacto. Esto parece para tontos, pues no es muy complicado. El caballo tiene que tener la capacidad de venir y de ir. Y en la línea de transmisión es como la transmisión de un coche. Tiene que ir así, hacia adelante. Tiene que ir por igual a través de la línea superior. Nuestros caballos tienen una agilidad increíble, que la primera reacción de ellos, en la gran mayoría, cuando pides un cambio de pie, es hacer esto. Entonces, bueno, María que está ahí, que lo monta todos los días, pues le puedo probar. Ahora bien, dicho todo esto, el caballo español, bueno, cuando todo el mundo empezó a buscar la utilidad del caballo español, yo creo que en España, y me podéis corregir, no se tuvo esa idea. Se tuvo más bien la idea del morfológico, aparte de las ferias y demás. Yo personalmente he vivido, porque me llamó a mí, José María Ego Manuel Novales, me llamó y me dijo, quiero que montes un pura raza mío. Casi me muero. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, era una cosa inexistente. Y no somos Tutankamón. Entonces, o sea, esto no estoy hablando del siglo XV, estoy hablando de ahora 40 años. Y cuando a mí me dijo, quiero que montes un pura raza, entonces empezaron esos pura razas a competir. Bueno, éramos como una especie rarísima, unos seres rarísimos, y yo creo que la cosa ha progresado enormemente, ha cambiado muchísimo. Bueno, y de la misma forma, cuando empezó, para mí el gran punto de inflexión en la competición, en la alta competición, en la doma clásica, fue cuando a Carlos Cebrià, que en ese momento era presidente de la federación, le dijo a Rosín Pradera y a Teresa Fontán, vamos a intentar hacer algo. Y Rosín llamó a la puerta de Álvaro Domecq, porque los de la Real Escuela eran capaces de hacer grandes premios. El entrenamiento quizás no era el que más buscaba potenciar el movimiento de todo el cuerpo del caballo, porque el entrenamiento es igual de fundamental, ¿eh? Entonces, los jinetes de la escuela fueron los primeros perplejos cuando llegó el entrenador y les dijo, bueno, que todo estaba muy bonito, pero que había que entrenar un poco diferente, ¿no? Pero son los que los han puesto, y si se han ganado cosas muy importantes, se debe a ese momento de inflexión, y es por el pura raza español, que en ese momento era el único que era capaz de hacer eso. Yo creo que tiene enormes cualidades, pero los ganaderos, yo creo que tienen que saber hacia dónde van. Y a nivel de mercado, el morfológico es una competencia brutal para el deporte, porque es una forma de vender caballos bastante más sencilla, me parece a mí, requiere una inversión menor, me parece también, y creas una ilusión que vender ilusión a veces es más fácil que vender realidades. Y cuando tú tienes un caballo de deporte, tenemos que separar, yo creo, también la figura del criador. Es una persona que produce el producto, pero no necesariamente tiene que promocionarlo. Él está, el ganadero, para vender sus productos, porque no se arruinaría, supongo yo, ¿no? Y entonces lo vende a un jinete, lo vende a un señor que quiere pasárselo a un jinete, lo vende a quien sea. Ese producto tiene que ser un producto
apto para ser montado, por supuesto. Pero el ganadero no tiene por qué ser esa figura que promociona a ese caballo hasta que corre el Gran Premio, porque es muy, muy caro. Y entonces se transforma de ganadero a propietario, que es una figura completamente diferente dentro del mundo de la competición. Pero yo creo que los datos que a un ganadero le da la competición son impagables. O sea, es donde más datos, en el momento en que un caballo se monta a una persona encima, los datos que te da son absolutamente impagables. Y de hecho, los sementales de élite que hay hoy en día, no sé si muchos lo deben ser, porque la cantidad de datos que aporta la competición todavía, para mi gusto, son muy pequeños, son de una fiabilidad pequeña, pero de todas formas, lo son y ya está. Son casi por sus caballos de deporte, o las publicaciones que tienen sus caballos de deporte, y cuando la gente va a cubrir con ellos es porque saben que andan, trotan, galopan. Entonces yo creo que es una base, es un banco de pruebas impagable la competición. Muchísimas gracias. Tendremos oportunidad de debatir entre la mesa, pero quizá por alusiones, Pedro, antes de que pasar la palabra a Miki. Bueno, la verdad es que también muy de acuerdo en todo lo que has dicho. Efectivamente, vamos buscando ese caballo de silla y efectivamente el mercado tenemos las limitaciones con todo esto del morfológico. El morfológico lo conozco muy bien y en ningún caso he querido cuestionar a los jueces de Doma que califican de la Real Federación, califican los concursos, ni mucho menos. El problema que se da es que ellos califican los concursos y los ordenan. Y para ellos el primero es el que han puesto primero, el primero que ha hecho la mejor funcionalidad y el segundo, el tercero, etcétera. Pero el morfológico tiene muchas tensiones en sí mismo. Y ellos procuran no desordenar a la hora de calificar. Ellos han puesto el primero, el que ha hecho la mejor prueba de funcionalidad. Pero no se dan todos los puntos que se pueden dar para no desordenar, para no crear un problema en el concurso morfológico. Y eso no es un problema de ellos, es un problema que a ellos hay que decirles, oye, juzgar con mucha más libertad, que no pasa nada que eso se desordene. Y eso no es un problema de la Real Federación ni de los jueces, es un problema desde esta casa, que es la Casa de los Criadores del Caballo Español, se les tiene que decir, no pasa nada porque desordenéis. En la mayoría de los concursos es así. Hay una parte de los concursos, vosotros lo sabéis, bueno, pues que hay algunos que se desordenan, hay algunos que suben un puesto, como mucho, pero están con esa timidez a la hora de no desordenar, porque no quieren además que luego lleguen los ganaderos y les armen el follón en ¿por qué me ha desordenado mi caballo? Que mi caballo es mejor. Por ese concepto de que hay que tener un concepto de que es un caballo de silla, y la silla nos puede desordenar la clasificación. Y no es un problema de que ellos, vuelvo a insistir, lo hagan mal, sino que intentan no desordenar. Y en eso me mantengo y os puedo aportar todas las estadísticas que lo demuestran. Gracias.